¿Quién es Francisco el Papa? Atentos, atentos a este momento. Un día a solas le pregunta, ¿quién es Francisco el Papa? Le pregunta al demonio en la persona posesa. Atentos a la respuesta. Es de los nuestros. Está haciendo un buen trabajo. Nos pertenece. Es de los nuestros. Está haciendo un buen trabajo. Nos pertenece. Esto dijo el demonio de la persona posesa. Es de los nuestros. Bergoglio es del infierno. Durante esta experiencia intervinieron 2 sacerdotes exorcistas y algún otro que quedó perplejo de lo que allí acontecía. El Vaticano se derrumbará. Somos muchos y estamos dentro. Esto es lo que dicen los demonios. Somos muchos y estamos dentro. Las reliquias de los santos, que están dentro del Vaticano, que hay muchos demonios dentro del Vaticano. Y luego dicen, los demonios reconocen que las reliquias de los santos les están frenando. Nos frenan. Aún no es el momento. Nos estamos preparando. Ellos son míos, en referencia a miles de almas que los ignoran, Fijaos, lo que le pasa, esto lo dijo también el padre Gabriel Amor, la mayoría de la gente sigue a Satanás. Ellos son míos, dicen los demonios. Bueno, pues dice el demonio, decía que antes llegará el cisma, antes de la guerra, de esta tercera guerra mundial, que todos vamos a sufrir. Esta confesión ocurrió hace años, mucho antes de que llegara Bergoglio a esa usurpación del trono petrino. Y ahora la estamos viviendo, estos acontecimientos. Es cierto que el demonio es el padre de la mentira, pero no siempre miente, porque a veces es obligado a decir la verdad. Sobre todo cuando la verdad es más dolorosa para el que la escucha. No hace mucho, en una visita a su casa, le pregunté sobre una duda personal. No lograba comprender cómo los exorcistas de la Iglesia, que superan el millar, fijaos la pregunta, por todo el mundo, no alertaban sobre el Vaticano y lo que allí está sucediendo. Esto es a un exorcista alemán, está hablando de un exorcista alemán amigo del padre Francisco. Bueno, pues estos exorcistas no solamente son consagrados, sino que por su ministerio tratan con el maligno y sus acólitos. Imposible que no sepan nada de la verdad oculta, nos dice este seglar colaborador de tantos exorcistas y que ha asistido a tantos exorcismos. Atentos a la respuesta del exorcista. Es por el poder del Señor que expulsamos demonios. No olvides lo que Él nos advirtió. Señor, Señor, hemos expulsado demonios en tu nombre y hemos comido contigo. Pero el Señor añadió, apartaos, no os conozco. Fijaos qué respuesta les da el Señor a hombres que han expulsado demonios. Señores exorcistas, esto va por ustedes. No les da garantía ninguna el haber expulsado demonios, por lo que vemos. Algunos callan, dice, otros temen y pocos se atreven a enfrentar al obispo y a Roma. ¿Es posible que exista un solo exorcista en el mundo que no sepa quién es realmente Jorge Mario Bergoglio y lo que pasa en la Iglesia? Atención a lo que sabemos de muchos exorcismos. Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. En 40 años nos lo hemos dicho todo. Así se manifestaba el padre Francisco, un monje benedictino que durante 40 años estuvo luchando cara a cara como exorcista contra Satanás y todos los diablos, todo el infierno entero. Tratando de liberar a muchísimas almas de las garras del maligno, el padre Francisco conoció en primerísima persona la realidad del demonio y por boca de muchos posesos a los que, con el poder que le daba su ministerio sacerdotal, obligaba a decir la verdad y de los cuales aprendió muchísimas cosas que hoy os vamos a compartir en un documento inédito que nadie tiene, que es un privilegio que hemos recibido aquí desde enero de este año 24 y que todavía yo no quería compartir hasta que llegara el momento oportuno, momento que creo que ya ha llegado. Este hombre no tiene el poder de bendecir, decía el padre Francisco, que murió como ermitaño, como exorcista benedictino ermitaño, murió, pero en el 2013 ya se dio cuenta quién era Bergoglio. Dijo, este hombre no puede consagrar. Exactamente sus palabras eran las siguientes. Fijaos, este hombre no consagra.
Bueno, él tenía claro que no era sacerdote, que no tenía el poder de consagrar, que además algo habría escuchado en los exorcismos. ¿Es posible que exista algún exorcista verdaderamente auténtico que hoy en día dude o no tenga claro quién es Bergoglio? ¿Qué es lo que le está pasando a la Iglesia Católica? ¿Cómo está no solo infiltrada? Porque algunos hablan de la infiltración, se les llena la boca hablando de infiltración, el padre Charles Moore, el padre Juan Razo y tantos otros que hablan de infiltración, pero a la hora de aterrizar y de explicar el presente, no saben explicar el presente. Bergoglio como si no existiera. Hace poco nos pasaba, lo va a contar después Agustín Aranda, que un exorcista o ex-exorcista, hasta el año 2015 fue exorcista durante 20 años, español, que no habla de Bergoglio, se puso a hablar en un cine sobre el aviso, asustó a la gente hablándoles del aviso, diciéndoles todo lo terrible que venía ahora después del sínodo de la sinodalidad. Y sin embargo, Bergoglio, como si no existiera, sí alabó a Benedicto XVI, pero ¿por qué los curas, y sobre todo si son exorcistas y han tenido experiencia con los demonios, tienen que saber quién es Bergoglio? Porque Bergoglio, vamos a escuchar en el documento que es inédito y que no os podéis perder, los demonios reconocen que Bergoglio es de ellos, trabaja para ellos, trabaja para el infierno. Es una cosa impresionante que nadie se va a quedar indiferente, absolutamente nadie. Atentos, porque esto es muy serio. Hola Arturo, este comentario espero que te sirva para el vídeo que vas a grabar en relación a los exorcismos, lo que cuentan los demonios, Bergoglio, el aviso que está cerca y los curas que están proliferando para hablar del aviso. Y no es que esté mal que hablen del aviso, pero lo que está mal es hablar del aviso teniendo por papa a Bergoglio. Y al hilo de esto, pues vamos a contar algo que una persona de mi confianza me dijo que sucedió el pasado domingo, día 6, en Madrid. Esta persona acudió a la emisión de la película El Aviso y al finalizar, de forma sorpresiva, apareció en el cine el padre Luzón Peña, antiguo exorcista, para hablar del aviso. Y bueno, pues básicamente el padre Luzón Peña lo que hizo, según esta persona, fue pues asustar a la audiencia. Ya algunos eran bastante aprensivos y ya Luzón Peña los remató, porque les dijo que el aviso era inminente después de este sínodo de obispos y que después vendrían el hambre, la guerra, que habría que refugiarse, en fin. Se fueron a casa pues más de uno, de forma que la camisa no le llegaba al cuerpo. Entonces eso está mal. ¿Por qué? Porque no se puede hablar del aviso cometiendo errores. El aviso sucederá cuando solamente haya un papa injusto. Entonces, si se tiene por actual y verdadero y único papa a Bergoglio, pues mal asunto decir que el aviso viene ya, porque recordemos, así a vuela pluma, quien tenga por verdadero papa a Bergoglio, pues estará en obediencia, y entonces será un hereje, y se perderá, y estará en contra de la doctrina, porque ambas cosas son imposibles, estar en el bando de la verdad, que es el bando de la Virgen, y el bando de su enemigo, Bergoglio. Bergoglio es del bando de los demonios, de la muda, de Satán U2 y de todos los que se le ocurra traer a escena, como la abuela araña, ¿cuál más? Bueno, la Pachamama, en fin, Luzón Peña, por favor, padre, que usted sabe mucho de cómo los demonios entran por las 6 puertas. Entonces, Bergoglio no hace más que abrírselas de par en par. No como el Señor, que le dijo a Santa Faustina Kowalska que nos abriría de par en par la puerta de la misericordia, refiriéndose al aviso, pero para eso hay que prepararse bien. Bergoglio es un papa injusto, y la Virgen dijo en Umbe que en el aviso los justos y los dignos no sufrirán, pero difícilmente se podrá ser justo del todo si se tiene por papa al injusto. En fin, hay que hablar, padre Luzón Peña, de cómo prepararse antes del aviso. Ya después será otra etapa. Y todos los fieles tienen que pedir perdón a Dios, hacer un buen examen de conciencia. Eso es lo que ustedes, los pastores, tendrían que
estar ahora poniendo en práctica. Pero no hacen eso, lo que hacen es asustar. Y además, no va a ser el aviso justo después de este sínodo. Tienen que suceder primero catástrofes y enfermedades, que lo dijo la Virgen, a quienes ustedes no le hacen caso. Y después se verá la cruz en el cielo. Bueno, entonces, es que parece que muchos curas, incluso seglares también, hablan del aviso, teniendo a Bergoglio por papa, y de esa manera es como que quisieran justificarse, hablando de otra cosa. Me recuerda a cuando el profesor sacaba a la palestra a alguien y le hacía una pregunta, pero ese alumno no sabía bien cómo responder, le sonaban campanas y entonces se enrollaba y se ponía a hablar de otra cosa parecida. Pero es mucho más grave lo suyo, porque a usted nadie le ha dado vela en el entierro. Usted coge la vela y se va allí a armar lío, que es lo que dijo Bergoglio, y a no explicar bien la lección. Para eso no acapare usted protagonismo, sino es de verdad para apacentar al rebaño y para llevarlo a buenos pastos. Es decir, a pastos libres del tóxico bergogliano. Bergoglio es el peor pasto, es como una seta venenosa, la manita faloide. Quien ingiera la doctrina de Bergoglio lo va a pasar muy mal, va a tener una digestión muy pesada o mortal. ¿Qué más? A ver, porque las personas que a usted lo escuchan, padre Luzón Peña, tienen un cierto nivel, que va más allá del nivel propio de la gran apostasía en la cual estamos y por el que mucha gente solamente llega a la conclusión de que como Bergoglio vive en Roma y viste de blanco, entonces es papa. Bueno, eso que lo diga un musulmán se comprende, pero su audiencia está buscando otro tipo de información y usted no se la está dando. Lo que vamos a contar ahora lo he recibido de una persona seglar que durante mucho tiempo ha trabajado haciendo exorcismos y conocía directísimamente, tenía amistad con este monje benedictino y con otros sacerdotes exorcistas. Lo que nos va a contar él, me lo ha pasado por escrito y yo me voy a limitar a leer y si acaso a comentar alguna cosita de lo que lea. Insisto que no tiene desperdicio, es algo que nos va a clarificar muchísimo y que todo el mundo tendría que conocer. Los sacerdotes tienen que resolver, lo dijo Nuestra Señora la Virgen pura y dolorosa en Umbe. No pueden seguir mirando para otro lado ante la realidad de la Iglesia secuestrada por el misterio de iniquidad. El Vaticano se ha convertido en el portavoz del misterio de iniquidad con Bergoglio a la cabeza. Bueno, pues fijaos lo que nos dice, ya vamos a empezar a leer y a comentar este documento. En cierta ocasión me comentó cómo el demonio, por boca de la persona poseída, le informó con jactancia que vendría la guerra y que todos la sufrirían. Se le pregunta cómo y respondió, pero antes llegará el cisma. Bueno, sobre el cisma en la Iglesia Católica tenemos dos versiones. Una, la de que el cisma ya empezó a partir de 2013 con el golpe de Estado que recibió Benedicto, esa declaración de sede autoimpedida o impedida en la cual Benedicto hizo una aparente renuncia, pero simplemente fue una declaración de sede impedida. Ahí ya empezó el cisma entre la Iglesia verdadera, digamos, con el verdadero Papa, aunque en sede impedida, Benedicto, y la Iglesia liderada por Bergoglio, el falso Papa. Y luego también tenemos otro posible cisma que se habla que es un cisma invertido que ocurrirá muy próximamente a partir de las conclusiones del sínodo, de la sinodalidad. Esta corriente piensa, de católicos, que va a haber un cisma invertido, es decir, que Bergoglio va a expulsar, de hecho ya lo está haciendo, está expulsando a católicos, tanto sacerdotes incluso seglares, que simplemente se oponen a él y defienden la verdad. Y entonces les declara, pues, cismáticos, herejes, bueno, herejes no creo, cismáticos, o les quita pues la capacidad de su ministerio sacerdotal, o los excomulga si son seglares, en fin, barbaridades que sabemos que es papel mojado. Bueno, pues dice el demonio, decía que antes llegará el cisma, antes de la guerra, de esta tercera guerra mundial, que todos vamos a sufrir. Esta confesión ocurrió hace años, mucho antes de que llegara Bergoglio a esa usurpación del trono petrino, y ahora la estamos viviendo, estos acontecimientos. Es cierto que el demonio es el padre de la mentira, pero no siempre miente, porque a veces es obligado a decir la verdad, sobre todo cuando la verdad es más dolorosa para el que la escucha. No hace mucho, en una visita a su casa,
Le pregunté sobre una duda personal. No lograba comprender cómo los exorcistas de la Iglesia, que superan el millar, fijaos la pregunta, por todo el mundo, no alertaban sobre el Vaticano y lo que allí está sucediendo. Esto es a un exorcista alemán, está hablando de un exorcista alemán amigo del padre Francisco. Bueno, pues estos exorcistas no solamente son consagrados, sino que por su ministerio tratan con el maligno y sus acólitos. Imposible que no sepan nada de la verdad oculta, nos dice este seglar colaborador de tantos exorcistas y que ha asistido a tantos exorcismos. Atentos a la respuesta del exorcista. Es por el poder del Señor que expulsamos demonios. No olvides lo que Él nos advirtió. Señor, Señor, hemos expulsado demonios en tu nombre y hemos comido contigo. Pero el Señor añadió: apartaos, no os conozco. Fijaos qué respuesta les da el Señor a hombres que han expulsado demonios. Señores exorcistas, esto va por ustedes. No les da garantía ninguna el haber expulsado demonios, por lo que vemos. Algunos callan, dice, otros temen y pocos se atreven a enfrentar al obispo y a Roma. Recientemente, ante un hecho que me afectaba personalmente, le solicité su presencia para que confirmara un caso de posesión. Así fue. Acababa de comenzar una batalla que duraría un año. Nos dice este seglar testigo de tantos exorcismos. Más de una veintena de oraciones rituales de la Iglesia, oraciones rituales de la Iglesia para exorcismos, en las que estuve presente, y más del doble de posesiones en las que también fui testigo y parte de lo que allí ocurría. Fijaos lo que nos está contando. Seguimos. Durante esta experiencia intervinieron 2 sacerdotes exorcistas y algún otro que quedó perplejo de lo que allí acontecía. El Vaticano se derrumbará. Somos muchos y estamos dentro. Esto es lo que dicen los demonios. Somos muchos y estamos dentro. Las reliquias de los santos, que están dentro del Vaticano, que hay muchos demonios dentro del Vaticano. Y luego dicen, los demonios reconocen que las reliquias de los santos les están frenando. Nos frenan. Aún no es el momento. Nos estamos preparando. Ellos son míos, en referencia a miles de almas que los ignoran. Fijaos, lo que le pasa, esto lo dijo también el padre Gabriel Amor, la mayoría de la gente sigue a Satanás. Ellos son míos, dicen los demonios. No 1, 2, 1, 2, eins, zwei en alemán, como si desfilaran tropas. Soy muy ambiguo y he poseído a muchos. Él es mi jefe, Satanás, y tengo que obedecerle. Todo esto son expresiones de demonios que este hombre recuerda y ha ido anotando y nos las está compartiendo. Tengo que destruir al hombre. Aquí estoy bien, en referencia a la persona poseída. No quiero volver allí. Se refiere al infierno, obviamente, cuando se le ordenaba salir y dejar libre a la persona posesa. Otros querían entrar, pero yo me adelanté. Tú no eres nadie. No tienes poder sobre mí, en referencia a los intentos que esta persona seglar hacía por liberar al poseso y que le eran infructuosos porque el poseso le decía que solamente el sacerdote tenía ese poder. Bueno, ellos sí, los sacerdotes, le decía. A este respecto diré que cualquier sacerdote puede enfrentar al demonio, basta que no le tema y que lo haga en nombre del poder de Jesucristo el Señor, como ministro del Señor, obviamente. Esto es lo principal, claro que sí, porque por sí solo pues no podemos nada, lo dice el Señor, sin mí no podéis nada. Seguimos leyendo. He visto a un joven sacerdote hacerle frente, sin experiencia, en nombre del Señor y pidiendo la ayuda de la Virgen. Ellos son mis preferidos, los aburro y se salen, refiriéndose a los consagrados. Hoy no hay sacerdotes, estamos solo con este. Él es un soldado de Cristo, en referencia a la persona que me acompañaba. Conozco tus pecados. Esto se lo decía a él, refiriéndose a su vida, a la vida de este seglar ayudante del exorcista. ¿Quieres poder, riqueza, virilidad? Es decir, un día le estuvo tentando al ayudante del sacerdote. ¿Quieres verme? ¿Qué quieres?
yo puedo dártelo todo. Y luego le vuelve a insistir, ¿quieres verme? Soy un dragón, soy un dragón. Por eso hay personas que tienen muchos dragones en su casa como algo decorativo y no son conscientes que esos dragones representan a Satanás. No es ninguna broma. Ante mis respuestas negativas concluyó, has perdido una gran ocasión. O sea que Satanás le dijo que había perdido una gran ocasión porque se negaba a recibir todas las oportunidades, tentaciones que le ofrecía. Ahora, respecto al tema de fiducia supplicans, fijaos lo que nos cuenta este testigo de los exorcismos. Puedes comer de todos los árboles del jardín, dice el Génesis en su capítulo 2, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comas, porque el día en que comas de él tendrás que morir. La serpiente era el animal más astuto de cuantos el Señor Dios había creado y entabló conversación con la mujer. ¿Con qué Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín? La mujer comentó a la serpiente, no, podemos comer de todos los árboles del jardín, solamente del árbol que está en medio del jardín nos ha prohibido Dios comer o tocarlo bajo pena de muerte. Fijaos la condición que Dios le pone y cómo sigue la historia. La serpiente replicó, nada de pena de muerte, lo que pasa es que Dios sabe que en cuanto comáis de él se os abrirán los ojos y seréis como Dios, versados en el bien y en el mal. Ahora, la serpiente, esto es lo que nos dice la palabra de Dios, y lo que nosotros estamos viendo actualmente es lo mismo, la misma tentación. La serpiente, a través de Bergoglio y de su Vaticano, totalmente ya convertido en portavoz del misterio de iniquidad, nos está diciendo lo mismo a través de Fiducia Supplicans y de tantos otros documentos y de lo que viene ahora con el sínodo de la sinodalidad. La serpiente de nuevo ofrece la manzana a la Iglesia, el fruto podrido, la tentación, confunde y sinuosamente nos invita para que seamos nosotros los que decidamos sobre el pecado, como si el hombre pudiera decir lo que está bien y lo que está mal, ¿verdad? Qué gran engaño, siendo que es Dios el que nos ha dado las leyes, nos ha puesto las normas, los límites. Sobra Dios, si nos liberamos de sus ataduras, pues Él, en su falsa misericordia, que es lo que está ahora de moda, todo lo acepta para que todos alcancemos ese cielo, que en el fondo lo que es un infierno. La serpiente no puede ofrecer más que eso, una falsa misericordia. No hay que tener miedo de aquí al aviso. El aviso será un examen, un juicio en pequeño, pero allí no va a suceder como sí podría pasar en la vida real, que uno tiene un mal día, ha dormido mal, el profesor está de mal humor, justo te preguntan la que no te sabes. No. Quien vaya bien preparado, que no tema. Y al contrario, quien vaya mal preparado no se va a poder sacar de la manga una chuleta para copiarse. Y el mejor negocio que podríamos estar ahora mismo desarrollando sería el de estar en el bando de la Virgen, porque siguiendo con el símil del examen en el aviso, pues el profesor será el Señor, quien va a corregir el examen. Pero a su lado estará la abogada. Y entonces, si estamos trabajando para ella, escuchándola, a lo mejor dice, a este ponle un puntito más. Pero claro, si usted está blanqueando al sepulcro lleno de gusanos, que es Bergoglio, donde solamente dentro hay mala doctrina, herejías y blasfemias contra la Virgen, pues claro, la Virgen es muy buena, pero ella no es injusta, no va contra la justicia de su hijo. Ya para injusto tenemos a Bergoglio. Así que ella, con todo su dolor, no podrá ayudar a todos aquellos que la desprecian, que solamente la reducen a que es muy buena, que nos quiere mucho y que hay que rezarle y ponerle flores en la hornacina de la iglesia. Bueno, así que ella tiene que ser nuestro refugio, no el de su amigo, el refugio Zabala, que se autorrefugia en sí mismo para no hablar de lo que tienen ustedes que hablar, ¿no? Así que, bueno, y esto lo hago extensivo no solamente a los sacerdotes exorcistas. A ver, si es que no hace falta ser exorcista o antiguo exorcista, como es el padre Luzón Peña, para llegar a las conclusiones propias de esta época. Otoño de 2024, vamos ya para 12 años de blasfemias, herejías. Entonces, es muy evidente que la iglesia está como está, gobernada por un elemento enemigo de la verdad, enemigo de la luz, idólatra,
Además, padre Luzón Peña es que ni siquiera es cura, Bergoglio. Pero bueno, no vamos aquí a hablar de todo lo que la Virgen nos enseñó. Simplemente le decimos que estamos a tiempo, todos, y los sacerdotes más. ¿Usted sabe la alegría que le daría a la Virgen si de verdad usted llevara a plenitud la vocación a la que usted un día dijo sí, que sí quería ser sacerdote de Cristo? Pues ¿qué hace usted? Blanqueando y confundiendo y hablando de cosas que no son de utilidad realmente. Ya sabemos que después del aviso la cosa va a estar muy mal. Sí, vendrán los 4 jinetes del apocalipsis, claro, pues si es que está Bergoglio, ¿cómo no va a estar mal la cosa? Entonces usted prepare al rebaño, prepare. Y ya está, y si no, pues no confunda, o no sé, o rece en silencio, que eso también suma, la oración sacerdotal es muy poderosa. Bueno, pues venga, ánimo y bendiciones para todos. A enviarme, ¿cómo te atreves a enviarme a una lagartija? Porque el exorcista le dijo de enviarle, de sacarle de la persona posesa e enviarle a una lagartija, y eso le molestaba muchísimo al demonio, que decía que era un dragón. Hace un año fui testigo, dice el seglar ayudante de los exorcistas, fui testigo de cómo Dios declaraba por boca de un demonio a Benedicto XVI santo. Ese día, 4 de enero del 23, un día antes de su entierro, que fue el 5 de enero, Dios lo ensalzó contra todos los silenciamientos. Aún puedo ver las quejas de este ser infernal al nombrar a Benedicto durante el exorcismo. Ha pasado el año y en varias ocasiones recurrí a San Benedicto XVI para luchar contra el demonio, siempre con iguales resultados satisfactorios. «No lo nombres, me quema, no lo nombres. No soporto ese papa pequeñito de zapatillas rojas, no lo soporto. Es muy fuerte y no pudimos con él. Sí, sí, es santo». Fijaos las palabras del demonio en relación a Benedicto XVI, clarísimas, ¿eh? Santo. No pudieron con él, les venció con su humildad, con su pequeñez, con su sencillez. Una sola foto del Santo Padre sobre la persona poseída, nos dice este testigo de los exorcismos, desquiciaba al demonio que huía a esconderse bajo las sillas o la mesa. Fijaos, huía de una simple foto de Benedicto XVI. «Envíame a otra persona y me iré. Envíame a otra persona y me iré», le repetía insistentemente al exorcista. Siempre rezando, se quejaba el demonio en referencia a la persona posesa. Entré primero en su mente y luego en su cuerpo, en referencia otra vez a la persona poseída. Estaba oculto, pero me descubrió. Cuando se acercaba el día de acudir al exorcismo, en una ocasión, vejaba a la persona, normalmente lo hacía, ¿no? Vejaba a la persona, le insistía en dejarlo, piernas pesadas, mente confusa y amenazas de todo tipo. Todo con tal de impedir que la persona posesa acudiera al exorcismo. Incluso llegó a intentar obligar al volante para que nos saliéramos de la carretera. O sea, trató de manipular el volante, para generar un accidente. Su fuerza a veces era anormal y su mirada terriblemente intimidatoria. En una ocasión acudimos a un exorcista de la diócesis por consejo del que normalmente nos recibía. Sin embargo, aquello resultó mucho peor de lo imaginado, de lo esperado. Fijaos las cosas que dijo el demonio por boca de la persona poseída, cuando fueron a ese nuevo exorcista de la diócesis. Dijo lo siguiente: «Aquí huele mal, a pecado, soberbia y vanidad. No están en gracia», en referencia a quienes habían acudido para ayudar. «No me mires, curiosa, puedo hundir tu mirada y acabar contigo. Novata, eres una novata. No es posible enfrentar a un demonio sin la gracia, pues aun cuando no pueden leer lo que piensas, sí reconocen tu pecado. Todo lo relativo al mal les pertenece y no se contentan con
con refregártelo en la cara, sino que lo hacen con sorna, ¿verdad? Con burla. Un día acudimos a un convento junto al sacerdote exorcista y 2 colaboradores. Había 2 monjas. Atención, porque había 2 monjas y fijaos lo que ocurrió. Huelo a monjitas. Ya empieza a burlarse el demonio. Huelo a monjitas. Son mis preferidas. Y mientras gateaba por el suelo, la persona posesa, el demonio a través de la persona posesa, se acercaba a las monjitas y les provocaba diciéndoles: «Os conozco, no huyáis. Les convenzo para que abandonen. No les dejo en paz». Intentó varias veces acercarse al portal de Belén porque era tiempo de Navidad y en aquella estancia donde estaban las personas reunidas había un portal de Belén. Bueno, pues intentó acercarse. Había un Belén expuesto y las hermanas, las monjitas, pensaron que lo iba a romper en 1000 pedazos. El seglar se interpuso para detener aquella marcha, aquella posible acción destructora, pero, dice, vi que no había necesidad, porque algo se lo interpuso. Unas imágenes del niño, José y María, eran más fuertes que este demonio y por sí solas se valían, cosas de Dios. Hubo un tiempo, dice, en que el gobierno de España, hace no mucho tiempo, hace un par de años o cosas así, intentó sacar el cuerpo del generalísimo Franco del Valle de los Caídos de su tumba. Dice, cuenta ahora esta historia. Cuando llegó el momento, a puertas cerradas, se ofició un ritual satánico sobre la tumba del caudillo. Los monjes, así como otras personas que solían trabajar allí, fueron censuradas. Estos demonios buscaban ofrecer a su jefe una ofrenda por medio de sus secuaces allí presentes para lograr no solo lo que hicieron, sacar los restos, sino acabar con la cruz que tanto le quema y fastidia, la cruz más alta del mundo, la del Valle de los Caídos. El padre Francisco me había advertido: los que bajen solo encontrarán mugre y miseria, lástima que serán obreros y no esos malnacidos sin alma. El caso es que antes de que esto sucediera, el padre alemán, que conocía al padre Francisco, se acercó al lugar y, conocedor de sus intenciones, ofició con ayuda de un acólito un rito para sellar aquel lugar, protegiéndolo de cualquier ceremonia satánica que pudieran realizar. Resultado: Francisco Franco no sabemos si fue o no fue sacado de aquella caja, pero la realidad es que la cruz sigue en pie. Y era este sobre todo el objetivo del demonio, destruir la cruz del Valle de los Caídos, y sigue siéndolo, obviamente. Dios siempre va un paso por delante, a pesar de que ellos se puedan creer poderosos, no ven la ruina hacia donde van, hacia donde les están llevando por ser súbditos del malo, que los desprecia y utiliza. Es terrible su locura. Incluso los demonios, aun odiando, están sometidos a la dictadura de Satanás, al que temen y tratan de salir del infierno poseyendo personas y como última opción animales, aunque sean cerdos, pero quieren salir del infierno como sea. Bueno, ahora algunas cosas que dijo el demonio en estos exorcismos. Cuando se le decía: en nombre de Dios te mando, decía el sacerdote exorcista, y respondía, por ejemplo, el demonio: tu Dios es mi Dios, Él me creó, yo vi la gloria de Dios y la perdí, me engañaron. Tú no sabes ni le conoces, le decía al sacerdote, yo sí, y ahora no puedo verlo. Satanás me engañó, pero él es mi jefe y tengo que obedecerle. Yo era bello, pero él lo es más, refiriéndose a Jesús. Nos ocultó quién era Jesús, es decir, Jesús, pues por lo que se ve les ocultó que era Dios encarnado, no lo sé. Dice, nos ocultó quién era, nos estaba velado, no lo supimos, no sé qué es lo que es la esperanza, los rezos no me llegan, dónde ir que no sufra, no tiene un lugar donde ir que no sufra, allá donde va, sufre.
Y luego dice, ayudas e invocaciones, échalo sobre San Miguel Arcángel. Échalo, su poder es muy grande, son muchos y tienen una gran luz blanca, los ángeles y los santos. Y luego sobre la Virgen María dijo el demonio del poseso, ella ya viene. Y esto me recuerda a la frase de Nuestra Señora en Umbe, cuando ella dice, vengo a por mis hijos, y luego dice, vengo por toda la humanidad. Bueno, pues esto lo confirman el demonio que dice, ella ya viene. Vengo por mis hijos, primera fase de la parusía en el gran aviso, vengo por toda la humanidad a mitad de la semana en los arrebatamientos, y viene la Virgen. Ella ya viene sobre María la Virgen, así se expresó en referencia a la Santísima Virgen y a su ejército. A la Virgen no la soportan los demonios, le temen y no quieren que reces el rosario, la cruz de San Benito les frena. La invocación de los santos durante el ritual exorcístico les duele y desespera. Los santos, el rezar a los santos, invocar a los santos, les duele y desespera. San Francisco Javier decía, me quema San Francisco Javier. San Pío de Pietrelcina dio su sangre y le protege a la persona que está poseída. Y además era devota del Padre Pío. Bueno, y luego tenemos, una vez más repetimos el caso del padre San Pío, el Papa Benedicto XVI, que este testigo dice que es santo, San Benedicto XVI. No, decía el demonio, no, es santo y no puedo con él. Es decir, odiaba que invocaran al Papa Benedicto XVI. También el Papa San Juan Pablo II, no, me ha quitado a muchos. Papa Juan Pablo II le ha quitado a muchos. Luego decía, belleza, ese era su nombre antes de la caída. Una y otra vez repetía que era hermoso, bello, y lo perdió todo, su nombre. Y vuelve a quejarse de que Satanás le engañó, se lo llevó al engaño, pero que no tenía más remedio que obedecerle y que le temen mucho a Satanás. Pregunta, decían pues, no me dejan pegar un día solas con él, le dije, ¿quién es Francisco el Papa? Atentos a este momento. Un día a solas le pregunta, ¿quién es Francisco el Papa? Le pregunta al demonio en la persona posesa. Atentos a la respuesta. Es de los nuestros. Está haciendo un buen trabajo. Nos pertenece. Es de los nuestros. Está haciendo un buen trabajo. Nos pertenece. Esto dijo el demonio de la persona posesa. Es de los nuestros. Bergoglio es del infierno. Esto es una declaración obligado a decir la verdad. Y luego dice, durante un exorcismo el sacerdote le ordenó, sal fuera, Satanás. Y dice, yo no soy Satanás, soy, y dio otro nombre, Satanás está en el Vaticano. Ojo al dato, Satanás está en el Vaticano. Por eso ya no nos cansamos de decir que se ha cumplido la profecía de Nuestra Señora de la Salet. El Vaticano se convertirá en la sede del anticristo y yo digo que Bergoglio y su gente actualmente son los portavoces del misterio de iniquidad. Todo lo que venga de allí, el sínodo de la sinodalidad, las declaraciones sobre las mariofanías, todo lo que venga actualmente del Vaticano, obviamente mezclan la verdad con la mentira, como hace Satanás, pero son portavoces del misterio de iniquidad. Satanás vive en el Vaticano. Respecto a Jesús sacramentado, ¿qué enseñanzas sacó este testigo de los exorcismos y de los demonios? Pues dice que no me iré hasta que él no lo mande. Es decir, el demonio que poseía a la persona con la que trabajó especialmente este testigo no estaba dispuesto a irse hasta que, indicando a Jesús Eucaristía, fuera él quien se lo indicara, que se marchara. Y luego dice que esta era la letanía del demonio ante los intentos de echarlo fuera. Una y otra vez repetía, no me iré hasta que él me lo mande, hasta que Jesús Eucaristía se lo mandara. Bueno, pues ahora el testimonio de la persona poseída. Al no poder asistir a misa por la violencia del malo, en situación bastante desconcertante,
Le traían la comunión y le permitieron tener al Señor Jesús sacramentado en casa durante un tiempo con la autorización de su párroco. Esta persona no solo era consciente, sino que luchaba contra la posesión en la medida de lo posible. Nunca le abrió la puerta al maligno. La comunión diaria, el Santo Rosario y una sincera piedad formaban parte de su espiritualidad. Podemos decir que son esos casos de posesiones no por una persona que sea grande pecadora o que haya abierto grandes puertas, sino permisiones que hace el cielo misteriosamente para que saquemos lecciones todos, y también para que esa persona quizá pues haga de alma víctima. En una ocasión, estando en lucha con el maligno delante del sagrario y ante su desesperación, rogó al Señor. Y le rogó que le concediera un descanso. Voces, gritos, amenazas ocupaban su mente. Sin la presencia del sacerdote alguno, el malo le dijo: «Me callo, no me deja hablar más». Y quedó mudo. Fijaos, qué curioso. Esta situación duró más de 2 semanas, de tal forma que cuando se manifestaba el maligno, incluso durante el ritual del exorcismo, solo se expresaban por signos y golpes, no podía hablar y esto le incomodaba bastante. Más adelante, esta persona le pidió a Jesús sacramentado que por favor notara cuando el malo saliera de su cuerpo-mente. Es decir, la persona posesa quería que el Señor le diera un signo para tener la seguridad si había sido ya por fin liberado de esta posesión. Sucedió una madrugada que, estando durmiendo delante del sagrario, porque el sagrario, como hemos dicho antes, estaba en casa de esta persona posesa, pues estando durmiendo delante del sagrario, se despertó por un sonido extraño en su interior, acompañado de algo que salía de su boca. Fijaos, algo que salía de su boca. El Señor sacramentado había dado la orden, sin la presencia de nadie, solo él, de que la persona y el Señor sacramentado había dado la orden sin la presencia de nadie, solo él, la persona y el demonio. O sea, estando solamente Jesús sacramentado y la persona posesa, pues Jesús sacramentado había dado la orden al maligno de que saliera del cuerpo de esa persona y en ese momento había quedado liberada por completo. Bueno, pues fue un tiempo de lucha y de infierno en la tierra, Dios lo permitió, pero agradecido por dar testimonio de que Benedicto XVI es santo, gloria a Dios. Postdata, muchas otras cosas sucedieron, pero he intentado con sencillez dar un testimonio de lo vivido. Los demonios están sueltos. Yo lo intuía, ahora lo afirmo rotundamente. No obstante, Dios sabe, Jesús reina y el Inmaculado Corazón de María acabará triunfando porque así lo ha decidido el Señor, gloria a Dios. Bueno, el triunfo del Inmaculado Corazón de María empieza a partir del gran aviso. Eso es mi resumen, eso ya lo digo yo de mi cosecha, porque es la primera fase de la parusía, el gran aviso. Y es fruto del Inmaculado Corazón de María, ese gran aviso. Así que recordemos que el Espíritu Santo es el esposo de María. Bien, entonces ahí empieza en esa manifestación del Espíritu Santo a manifestarse María con el Espíritu Santo, viene María por sus hijos, como nos dice Enumbe, y tenemos que prepararnos para el gran aviso, pero tenemos que prepararnos teniendo claro lo que pasa en el Vaticano, quién es Bergoglio, no como hacen estos sacerdotes que te hablan de infiltración y te hablan de lo mal que está todo y que está la Iglesia y demás, pero no te explican quién es Bergoglio, la realidad de este falso papa enemigo de Dios y de la Iglesia. Y así lo único que hacen es daño, ser cómplices o convalidar esta situación anómala de engaño, de falso papado, de falso pontificado. Así que animamos de una vez por todas a los sacerdotes, o son verdaderamente valientes y hablan toda la verdad, o si quieren decir solo medias verdades o quieren confundir, mejor se callan. Lo ha explicado Agustín Aranda muy bien. Con el padre Javier Luzón, que fue exorcista durante 20 años y que no se le ocurrió otra cosa mejor que ir a un cine y ponerse a asustar a la gente hablándole del aviso y de muchas truculencias, pero sin explicar la realidad de la Iglesia, con Bergoglio, sin decir quién es Bergoglio. ¿Puede haber hoy en día un exorcista que siga sin saber quién es Bergoglio? ¿Lo hay realmente? Yo lo dudo mucho,
Lo dudo mucho, porque solamente hay una verdad, solamente una. Y el que busca realmente la verdad sabe cuál es la verdad y sabe que Bergoglio es enemigo de Dios y de la Iglesia y no es papa. Entonces, si tú no quieres ser valiente y te quieres esconder, escóndete del todo, pero no quieras justificarte a medias. A medias no podemos justificarnos. O lo damos todo o mejor nos callamos, pero a medias no sirve, solamente para confundir. Bueno, esperemos que esto os haya servido. Tened claro lo que dijo el padre Francisco, 40 años de exorcista, monje que terminó viviendo como ermitaño, y ya en el 2013 decía que Bergoglio, este hombre no puede consagrar, no consagra. No consagra, si no consagra es porque no tiene el poder, porque su sacerdocio fue una ordenación inválida, porque Bergoglio realmente lo único que quería era infiltrarse, no quería ser sacerdote, no ama a la Iglesia, no tiene fe realmente. Esta es la realidad, por dura que les parezca, es el gran impostor liderando la gran impostura religiosa del 675 que estamos viviendo y padeciendo. Conocer la verdad nos libera, nos da la libertad de los hijos de Dios. En fin, espero que este vídeo os haya ayudado. No hay que temer, si amamos de verdad a Dios, no hemos de temer absolutamente a nada ni a nadie, pero hemos de amar de verdad a Dios, que Dios nos conceda que nuestro amor hacia Él sea auténtico, verdadero. Pongámonos más tiempo a los pies de Jesús sacramentado. El que liberó a esta persona posesa del demonio directamente fue Jesús sacramentado, y estando en su hogar, es decir, fue una bendición más de esa transición que la Virgen pura y dolorosa dijo que teníamos que hacer, del culto público al culto privado. Estando en su casa, Jesús sacramentado, por permisión del párroco, él mismo directamente fue quien expulsó al demonio que estaba haciendo la vida imposible a este seglar. En fin, yo creo que las enseñanzas son muchas. Damos las gracias a quien nos ha compartido este testimonio de primerísima mano. Yo conozco a esta persona, en persona la he tratado, sé que todo esto es absolutamente cierto y veraz, y solo falta que los sacerdotes tomen nota y resuelvan satisfactoriamente antes del aviso. La Virgen nos ha dado las pautas para que lo hagamos. Quien no lo haga, bueno, quien quiera autoengañarse con la falsa obediencia, no, es que mi obispo, yo tengo que obedecer a mi obispo, y los obispos están callando, se han convertido en algo peor que demonios. Lo dijo la revelación de Texas, de la Comunidad de la Divina Misericordia del padre Foster. Se están convirtiendo en demonios los obispos con su silencio cómplice. Es gravísimo el silencio de los obispos, es gravísimo el silencio y la complicidad de los exorcistas que saben cuál es la realidad que hay en la Iglesia, y que haya sacerdotes que sigan hablando de infiltración, dándole vueltas, mareando la perdiz y exculpando a Bergoglio es también gravísimo. El Señor no tolera ni la cobardía ni la tibieza. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén. Oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Oración dada por la Virgen Santísima al Padre Gobi para pedir el segundo Pentecostés. Ven, oh Espíritu Santo, ven a cambiar la faz de la tierra. Ven pronto. Ven en estos los últimos tiempos. Ven ahora que la gran prueba ha llegado. Ven y tráenos tu segundo Pentecostés, a fin de que nuestros ojos puedan contemplar tu mayor prodigio de los nuevos cielos y de la nueva tierra. Amén. Señor, tú nos darás la paz, porque todas nuestras empresas nos las realizas tú. Isaías 26:12. Ni ojo vio, ni oído oyó, ni mente humana puede imaginar lo que Dios tiene preparado para los que le aman. 1 Corintios 2:9. Estamos como ovejas sin pastor. Mateo 9:36. Pero Jesús cumple su promesa de no os dejaré huérfanos. Juan 14:18.
y viene a nosotros en este desierto de soledad y confusión por medio de su Madre, la Divina Pastora, nuestra Madre y Señora, la Virgen pura y dolorosa en Umbe. Ella viene para toda la humanidad. Demos gracias a Dios y tomemos en serio sus avisos y enseñanzas. Catecismo Iglesia Católica 675. Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudomesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en carne. Al que me reconozca ante los hombres, yo lo reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos, y al que me niegue ante los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 32 al 33. Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20.